corriendo? Hola, bienvenidos a una plática más aquí en la librería Bonilla. Yo soy Armando Enríquez y estas pláticas con los autores de Bonilla Artigas Ediciones tienen hoy en el asiento del invitado a la doctora Alejandra Trejo Nieto, autora de Trayectorias y Realidades del Desarrollo Económico Regional en México. Alejandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti. Alejandra, antes de empezar a hablar del libro, cuéntame por qué decidiste estudiar economía. Va a resultar una situación bastante curiosa porque yo vengo de un bachillerato en ciencias biológicas y médicas. Estudié una carrera técnica, laboratorista clínico, y resulta que terminando el bachillerato decidí por mi sano juicio hacer un sabático. Le dije a mis padres, no quiero estudiar por un año, de tal manera que no solicité ni a la UNAM ni al POLI, que en México generalmente es lo que se espera, ¿no? Si quieres continuar. Resulta que en una conversación que resultó un poco desafiante para mí con un familiar que estudiaba economía en algún momento y que decidió dejarlo simplemente por desafiarlo, le dije que yo iba a estudiar economía. Y como él cambió pasó de economía a contaduría, como no voy a poder. Esa fue la razón. Me registré casi que de inmediato, los tiempos se dieron a la UAM, que generalmente como son trimestres no va, va como desfasado del resto, ¿no? Sí. Entonces empezaban ellos en octubre, me dio perfectamente tiempo de hacer el proceso, me quedé y aquí estoy. Pero además, en ese desafío te gustó mucho la economía. Sí, por eso aquí sigo. Porque hiciste maestría, hiciste doctorado. Hice una maestría en economía regional en Coahuila y un doctorado en Inglaterra, en estudios del desarrollo. Y ahora cuéntanos un poquito de por qué escribir este libro de Trayectorias y Realidades del Desarrollo Económico Regional en México. Pues precisamente tiene la raíz este libro, aunque lo empecé a escribir propiamente hace un par de años, quizá un poco más. Mi interés por estudiar economía regional, y los que quizás saben un poco del campo de la economía, cuando tú estás estudiando la licenciatura del grado, generalmente no te enseñan algo que es muy importante, son los procesos sociales, económicos, ¿no? Que es el espacio, el territorio, la geografía. En economía lo que cuenta es el tiempo, ¿no? Y hay razones ahí epistemológicas, metodológicas, de por qué los economistas y el espacio. Hay como un chiste muy curioso de que los economistas están divorciados de la geografía. Y resulta que terminando la licenciatura que estudié en la UAM Azcapotzalco, viene un profesor a promocionar una maestría en economía regional y menciona esto de que pues los procesos, el intercambio, la producción, el consumo tienen lugar no en la punta de un alfiler, sino que hay un espacio, ¿no? Hay ciudades, hay regiones, y eso me cambió de hecho un poco el chip de quedarme estrictamente estudiando economía, que a veces es una disciplina un tanto cuadrada, por decirlo un poco, ¿no? Entonces, a raíz de eso me interesan estas cuestiones. Me tocó una temporada, una época más bien bastante rica en términos contextuales, porque yo empecé la licenciatura en 94, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, termino en 98, me voy a hacer la maestría a Saltillo, Coahuila, que es una ciudad, si no fronteriza, pero pues está en un estado fronterizo, y entonces estamos viendo todos estos cambios en términos de relocalizaciones de empresas, ¿no? Que estaban antes muy centralizadas en el centro del país, al norte, básicamente, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, cambios en las especializaciones de los lugares, es decir, a qué se dedican las ciudades y a la industria. Saltillo es una ciudad que tiene en ese momento tenía dos plantas armadoras, Chrysler y General Motors. Pues todo eso, como que estar experimentando todo eso me hizo involucrarme mucho más en toda esta serie de cuestiones, es decir,
todos los efectos que estaba teniendo esa globalización económica, en términos más específicos, la apertura, ¿no?, al comercio, las inversiones, todos estos flujos bastante interesantes, porque además, digamos, todos esos intercambios son muy intensos en esa parte noreste del país, ¿no? El mayor cruce fronterizo de mercancías entre México y Estados Unidos es por Laredo, ¿no? Entonces, no estaba en Laredo, pero sí de alguna manera se vive toda esa dinámica. A partir de ahí me empiezo a interesar por la cosa regional y la economía regional. Trabajé cuestiones de maquiladoras, ¿no?, localización de la maquiladora en México, en la tesis de maestría. Luego me fui a hacer el doctorado, donde mi tesis fue mi investigación en geografía económica, es decir, el casamiento entre la geografía y la economía. Y hice este estudio en la manufactura en México, ¿no? Y entonces, de hecho, este libro refleja varios de esos pequeños ingredientes que se han dado a lo largo de esta trayectoria desde el 98. Y debo decir que aquí se plasma una parte de mi trabajo de investigación que desarrollo en el Colegio de México, que es donde soy profesora, pero también esas inquietudes incluso tienen como un tinte histórico por algunas situaciones que ahorita vamos a hablar. Sí, precisamente ahorita que hablabas de Saltillo, hay una parte del libro donde hablas cómo se desarrolló la región lagunera, primero como una región totalmente agrícola, y cómo ha ido cambiando esta parte donde, como tú dices, empezó con 2 plantas y hoy creo que tiene no solamente las plantas armadoras, sino las plantas que le surten material a las armadoras, ¿no? Así es. Digamos que esa, y lo han dicho algunos comentaristas del libro, es como la parte lúdica del libro, sin que pierda el rigor que, digamos, ahí no hay un trabajo necesariamente de investigación en campo con datos, pero sí mucha revisión de bibliografía. Estos 2 capítulos, de hecho, me gustó mucho escribirlos por eso. Descubrí nueva bibliografía, descubrí nuevas cosas sobre casos de historia regional, económica regional en esas 2 regiones que quizá con tanto, si no aleatorio, pude haber escogido otras regiones, la ciudad del propio centro del país, la Ciudad de México, alguna otra parte del sur-sureste, que es una región referente de la cuestión regional, que tiene que ver con todo el atraso histórico del sur-sureste. Pero bueno, decidí estas 2 porque me parecía que hacían un buen contraste por un lado. Y por otro permitían recuperar una historia en la que pudiéramos tener no necesariamente un caso de éxito y caso de fracaso, pero sí cómo van cambiando los destinos regionales, incluso de una región que fue exitosa en su momento, con, digamos, un referente tecnoproductivo de la producción del algodón, que fue la laguna, y que tuvo bastante auge, y luego con los cambios en los modelos económicos, esa actividad, ¿no? Y luego resurgió otro tipo de especialización que fue la producción lechera, pero que la laguna no es que necesariamente ahora sea la región de mayor auge en el país, ¿no? De hecho tiene muchos problemas económicos, pero asociados con temas ambientales, ¿no? La calidad del agua, que está contaminada con arsénico de una manera tremenda, pero digamos esa fue es la explicación. Por el otro lado está el Istmo, que si bien ha tenido varios intentos de desarrollar un proyecto ahí por la cercanía de los situación geográfica, geopolítica incluso, porque el proyecto del Istmo no es para nada invento del gobierno no, es tan larga como que Cortés fue financiado por la corona española para un proyecto y encontrar el camino al Mar del Sur, es decir, el Pacífico, ¿no? Sí. Y es justo la peculiaridad del Istmo, es tramo tan estrecho para unir el mar del Norte y el Mar del Sur, el Atlántico y el Pacífico. Que finalmente se desarrolló más al sur, ¿no? Sí. Ahora, tú hablas de las diferentes regiones.
¿Cómo se estructuró esta división del país en regiones? Esa es una pregunta bastante interesante y quizá un motivo por el que deben leer el libro, que tiene que ver con la conformación o la formación regional en el país, que para nada ha sido estática, ¿no? Se habla ciertamente de una tipología de regiones, pero como se lee en los primeros capítulos, incluso desde la perspectiva de regiones administrativas, es decir, cómo por motivos político-administrativos el país ha sido dividido de distintas formas, desde la colonia, básicamente, todos esos cambios que tuvo esa división hasta la actual, que es de 31 estados y la Ciudad de México, 32 entidades federativas con su respectiva división político-administrativa en municipios. Pero justo eso, y que además el concepto región y regionalización en sí mismo es dinámico en el sentido más que temporal, conceptual y metodológico. Hay un capítulo ahí que empieza con una sección que dice: las regiones son como el amor, que retoma una metáfora de un historiador bastante conocido, Eric Van Jong, que decía eso, ¿no? Cuando ves la región y tienes un propósito de que te interese la región, sabes que está ahí, ¿no? Por eso dice que es como el amor. Lo ves y sabes que lo difícil es delimitar, ¿no?, los alcances, y sobre todo si se trata de un ejercicio académico y científico, cuando quieres hacer una investigación o un estudio sobre las regiones, ¿no? Y es interesante cómo hay regiones que, conforme a alguna de las tablas que tienes en el libro, se ve, como es el caso, por ejemplo, de Coahuila, que hay esta evolución, y hay otras regiones como es el sur, donde ese cambio, porque no es una evolución, sino más bien es un cambio, no se da, ¿no? Y entonces provoca a lo mejor, o no sé si lo provoca, un cierto estancamiento. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero quizá esto del estancamiento tenga que ver con esa rigidez en las estructuras regionales en el sur, contrario a lo que ha pasado en el norte, que también tiene cuestiones históricas, ¿no? Actualmente el norte pues es el límite territorial del país, pero digamos que en la colonia, por ejemplo, no teníamos certeza de cuál era el límite norte ¿no? Lo que ahora es el norte del país era de alguna manera una cosa muy natural, quizá verla como una frontera físico-geográfica. Pero es muy interesante cómo esa característica le ha dado una evolución, una dinámica bastante particular al norte en relación con el sur del país, ¿no? El caso de la laguna, como incluso en cuestión de la riqueza o de los recursos con los que cuenta o que ha contado la laguna, pues el nombre lo dice, ¿no? Es ahí la confluencia entre el río Nazas y el río Nava, creo que es el otro, si no me equivoco, y es por eso que se le conoce como la laguna, ¿no? Entonces esa característica, y que un principio en la época más colonial le dio una característica de ser una región de producción vinícola. Vinícola, exacto. Y luego cambió al algodón, luego cambió a la producción ganadera por la cuestión de la leche, y ahora está como medio interrogante, ¿no? Y el sur, en cambio, pues seguimos con esta estructura, por ejemplo, del Istmo, que es el Istmo sigue siendo el Istmo veracruzano, el Istmo oaxaqueño, con esta necesidad de incluso integración interna, ¿no?, que sí tuvo en algún momento la laguna, a pesar de que ahora es como el conjunto de municipios de dos estados distintos, pero eso tampoco sucedió en el Istmo, ¿no? Hay como cierta identidad de que pues es Veracruz, es Oaxaca, a pesar de que de manera natural pudiera pensarse que es una región única. Y esto no solamente en el caso de Coahuila, sino como que todo el norte, o sea, sobre todo la franja
Pues no, todo el norte, como dices, si vamos de la frontera de Laredo a Mexicali, más o menos, o a Tijuana, todo ha ido adaptándose a los diferentes cambios y, digo, pues con la entrada del Tratado de Libre Comercio, obviamente, aquello detonó en todas las maquiladoras, ¿no? Porque, como en el caso de Coahuila, de repente había esta gran producción ganadera en estados como Chihuahua o Sonora, que también ahora se dedican más a la maquila, ¿no? Más a la maquila. Sí, aquí quizá al poder hacer un paréntesis, porque he estado como mucho pensando esta cuestión de nogales, y lo retomo porque recién anunciaron a los ganadores del Premio Nobel de Economía, y ellos tienen un libro muy bonito, sobre todo porque usan como muchos casos, ¿no? Y uno de los más conocidos en ese libro es el de Nogales, porque Nogales tiene una parte en Arizona, Estados Unidos, una parte en México. De entrada, eso también tiene la peculiaridad de todas esas ciudades, ¿no? El hecho de que alguna vez pues fueron parte del mismo país o de una misma ciudad, incluso Juárez, Nogales. Y ese caso les sirve para identificar los contrastes que pueden tener, en este caso, un espacio más o menos común cuando los divide una frontera. Y un país tiene cierta estructura institucional, que es básicamente lo que se enfoca en ellos, la importancia de las instituciones, versus ese mismo espacio, pero cuando pasas la frontera, que está en México, y tienen otro tipo de estructura institucional, y como esa estructura, pues al final les marca el destino en cuanto al menos prosperidad económica, ¿no? Y el caso de Nogales es interesante porque ahí, a pesar de que hay un rezago en términos del ingreso per cápita, de cualquier manera es un lugar que albergó y sigue teniendo industria maquiladora, ¿no? Pero eso nos habla de cómo también se van ajustando es decir, si recibieron inversión extranjera, si fueron parte de la dinámica, por ejemplo, a partir de la globalización y el Tratado de Libre Comercio, pero siguen siendo ciudades cerradas en términos de urbanización, servicios, ingresos, condiciones de vida, ¿no? Es además muy visible. Tú cuando vas a Nogales, Sonora, pues uno dice qué ciudad tan fea, pero más bien es la expresión de ese deterioro en las condiciones, en el ingreso, etcétera, ¿no? Pero es una ciudad que, además, como ciudad de paso, ¿no? Y que las maquiladoras aprovecharon todo ese grupo de migrantes de paso, migrantes que se quedaban en la ciudad, pues fue configurando, ¿no? Su urbanización, su industrialización, que al final, pues, no se puede decir que haya abonado mucho a su bienestar, ¿no? Y en el caso de la región del centro del país, la más poblada, pero no necesariamente la más productiva, ¿no? Hay regiones que están menos habitadas en proporción y son más productivas. ¿Cómo se desarrolló en estos años la región del altiplano o la región central del país? Sí, bueno, sería como la parte del centro y lo que ahora se conoce como el Bajío, ¿no? Un poco configurado, incluso en un contexto ya de más industrialización de el centro del país es también un caso fascinante porque al final de cuentas aquí se desarrollan las culturas como más, digamos, en la parte de Mesoamérica, pero digamos el altiplano con el antecedente de la cultura teotihuacana, que es así un misterio, pero un misterio por todos los desarrollos que tuvo en su momento, económicos, arquitectónicos, ingeniería, etc. Pero ciertamente no ha tenido un avance en términos productivos en los últimos años, justo por estos cambios que se han dado. Cuando el país estaba cerrado, era una economía cerrada que no había libre flujo de comercio ni de inversiones, el mercado referente era la Ciudad de México. Entonces la industria tenía que estar localizada aquí o relativamente cerca en el Estado de México.
Pero cuando se da esta apertura, a las empresas les es más conveniente, sobre todo por cuestiones de transporte y logística, moverse al norte. Entonces el centro, pero principalmente la Ciudad de México, sufren un proceso de desindustrialización en términos de esa salida aunque algunas se descentralizaron, digamos, al Estado de México, Querétaro, y otras ciudades más o menos cercanas, la Ciudad de México sí experimenta esa salida masiva de industria manufacturera, ¿no? Aunque cabe decir que hubo un cambio también, un ajuste de la región centro de la Ciudad de México, y ya no fue necesariamente industrial, pensando en la industria como la manufactura, y las fábricas, sí, sino que se reconvirtió a un espacio donde predominaron los servicios y el comercio, ¿no? Y no solo eso, sino que alberga los servicios de más valor, ¿no? A pesar de que el país no es que se caracterice por tener como muy activa los servicios más avanzados, innovaciones, investigación y desarrollo, en el contexto del país sí concentra por los servicios financieros, los servicios al productor. Todos los corporativos, o buena parte de ellos, están en la zona de Santa Fe, ¿no? Entonces sí hubo un ajuste también, quizá ya no en términos de la productividad industrial, pero sí en términos de otro tipo de actividad de los servicios, aunque con claros contrastes, ¿no? Porque también está un fuerte sector informal en comercio y servicios de bajo valor, que tampoco, digamos, abona demasiado a la productividad de la producción, ¿no? Por otro lado está el Bajío, que ahí sí, en una segunda etapa que es muy interesante, de un, digamos, regreso de varias de las industrias y empresas del norte hacia abajo, no a la Ciudad de México, quizá no a los estados alrededor, pero sí a lo largo de este corredor que ahora va desde San Luis, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, y mucho guiado por la automotriz. Y este movimiento económico o en las economías de las regiones es sano para un país. Es sano para un país en tanto esos cambios y esos ajustes se adapten a las actividades. Es decir, en el caso de la Ciudad de México fue positivo para el país en tanto que se generaron ese tipo de actividades de servicios especializados, servicios al productor, etcétera. Pero no resulta tanto si esos cambios te llevan a actividades de ese mismo sector, pero entonces por eso digo que es muy curioso, porque aquí conviven o perviven esos dos sectores, los sectores más avanzados que están en Santa Fe y los sectores de servicios y comercio menos avanzados, que es todo comercio que se da en la zona de, no sé, más conocido Tepito, ¿no? Todo el sector informal, que con eso no quiero estigmatizar al sector informal, pero sí son actividades que generan poco valor y que abonan poco a la economía. El otro caso es el caso de La Laguna, que pasó de ser el auge de la actividad algodonera a la actividad ganadera y de producción de leche, que si bien generó sus beneficios, también tuvo sus consecuencias con la contaminación de los mares, ¿no? Y ese ajuste que ahora me parece que tiene que ser necesario. ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, las regiones que todavía tienen un gran potencial por explotar en México? Justamente el Istmo, por esa cuestión que decía, sigue siendo un lugar estratégico. Y digo el Istmo por las posibilidades, que pueden ser cercanas, más o menos, que depende de otro factor, que son las políticas públicas, el gobierno, ¿no? No solo el gobierno, pero sí muy vinculado con las políticas públicas desde el gobierno, y situaciones
que se van dando de forma a veces coyuntural, a veces no estructural. Por ejemplo, el que ahora el Canal de Panamá tenga, que fue como el proyecto que sí se desarrolló en el momento y aprovechó esas situaciones ventajosas que dan estas comunicaciones como más ágiles cuando te encuentras, por ejemplo, en la necesidad de conectar el Atlántico con el Pacífico, ¿no? El norte con el sur. Y ahora mismo el Canal de Panamá, no sé si han visto que de repente con esta cosa estancados ahí los buques y eso dificulta el tránsito y crea la necesidad de buscar alternativas. Entonces, digamos, esta búsqueda sigue. El Istmo sigue ahí, ¿no? El asunto es aprovechar esas condiciones, y ahora mismo hay un proyecto que es el proyecto transísmico, en donde se piensa rehabilitar el ferrocarril entre esta parte del territorio de la Cruz, Oaxaca. También algo que se ha llamado los polos del bienestar, ¿no? Que es una suerte de espacios donde se espera desarrollar infraestructura industrial, de la cual carece mucho el sur, ¿no? Oaxaca, toda esa región, pero que está todavía en desarrollo, y como todos los proyectos, sobre todo cuando son de índole público, pues falta ver el impacto que van a tener, ¿no? Pero yo diría que esa es una región que sigue con esos potenciales de poder aprovecharlos, pero aprovecharlos no solo en términos económicos, que es importante, pero también en términos de aprovechar para que se genere bienestar y desarrollo para los habitantes locales. El caso de estudiar y hablar, ya para terminar, para que ya no marearte, el caso de estudiar y de trabajar con regiones que, como bien decías en un principio de la plática, contrasta un poco con toda la idea que siempre se tiene de la macroeconomía como un factor que afecta directamente a todo. ¿Cuáles son las grandes ventajas de tener estos enfoques que para mí son nuevos de la economía regional en el trabajo ya económico a nivel macro? A nivel macro. Eso también es muy importante si lo vinculamos con la política pública, ¿no? Estas visiones macro siguen de manera muy persistente la visión de quienes hacen política pública, sobre todo desde el nivel central, desde el nivel federal en nuestro caso. ¿Cuál sería la ventaja de tenerlo y de leer Europa? Que no siempre es lo que menos hacen, creo, los que hacen política pública. Justo darse cuenta de que las regiones y los espacios del país son distintos y son diversos, y las necesidades y los potenciales también son diversos. Entonces, por usar un término, se pueden hacer políticas públicas que la medida para espacios específicos del país, sobre todo teniendo en cuenta que hay regiones que tienen mucha mayor necesidad de políticas de desarrollo, ¿no? Y que con un territorio como el nuestro hay cualquier cantidad de características diferentes entre las diferentes regiones, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Te puedes enamorar bueno, igual puede haber tantas regiones como... Pero es muy interesante toda esa diversidad. Afortunadamente somos un país bastante diverso en términos culturales, ambientales, geográficos. Entonces, en realidad todas las regiones del país tienen potencial, pero desafortunadamente tenemos fuertes déficits de condiciones que son necesarias para todas las regiones, para todas, ¿no? Ahí no hay distinción entre norte y sur, infraestructura, servicios de calidad, ¿no? Salud, educación, etcétera. Alejandra, ¿dónde consigue la gente trayectorias y realidades del desarrollo regional en México? Pues desde luego lo pueden obtener en librerías, y además debo decir que me gusta que
se haya publicado por un proyecto de una editorial académica que tenga su propio espacio, ¿no? Su propia librería, que es un espacio bastante agradable, bastante bonito, de los cuales cada vez van quedando menos, absorbidos por las grandes cadenas. Entonces pueden adquirirlo en librería, pero ahora, sobre todo las generaciones nuevas, todo lo compran o todo lo ven y todo lo leen en línea, entonces pueden adquirir la versión impresa en la página de la editorial, pero también pueden adquirir otras versiones que pueden ser consultadas electrónicamente, ¿no? ¿Dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales? En redes sociales tengo, que no recuerdo la dirección, pero pueden buscar ahí Alejandra Trejo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Soy como bastante activa, sobre todo en lo que era Twitter, ¿no? Ahora es X. No, sigue siendo. Bueno, sí, yo le digo Twitter. Y yo le llamo ex Twitter. Exacto, ese es el término más, sí, ¿no? más preciso, ex Twitter. Yo les recomiendo, porque como acaban de ver en esta plática, cuando uno oye hablar de economía, por lo general cree que es un tema árido, pero no, y este libro es bien interesante por todo lo que ya oyeron, cómo nos atañe como país, como ciudadanos, cómo podemos ver a nuestro país como una serie de regiones que son y deben de ser todas productivas. El libro Trayectorias y Realidades del Desarrollo Económico Regional en México. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en ex Twitter como @cernícalo, y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez con una nueva charla aquí desde la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Editores.